como decía entonces, hoy día vamos a empezar con modelos dinámicos y debemos partir primero diciendo por qué debiésemos hacer eso. Entonces voy a hacer un repaso muy rápido respecto a lo que ya habíamos dicho probablemente en la primera clase, pero voy a tratar de enfatizar acá por qué la búsqueda de trabajar con una variante a modelos de los que llamaríamos los modelos macro tradicionales o la macro antigua, entre comillas, debiese ser la manera correcta de trabajar. Lo que hemos dicho entonces desde la primera sesión ha sido que los modelos macro tradicionales fracasan en dimensiones diversas. Entonces, la primera de ellas y la más obvia es que, por ejemplo, los modelos típicamente, uno podría tratar de introducir dinámica, pero los modelos son típicamente modelos dinámicos. Lamentablemente o afortunadamente, gran parte de las series de tiempo con las que trabajamos en economía son series de tiempo que exhiben persistencia, es decir, son fenómenos dinámicos, las decisiones que toman los agentes son decisiones dinámicas, los agentes toman en cuenta consecuencias intertemporales de sus decisiones y por lo tanto, obviamente, todas las variables que son resultado de las decisiones y comportamiento de los agentes exhiben persistencia. Lo que ha ocurrido ayer afecta a lo que ocurre hoy día y lo que va a ocurrir mañana y por lo tanto eso también se nota en todas las series que ustedes ven, la serie de consumo, las series de inflación, las series de tasa de interés, las series de inversión, las series de producto, etcétera. Todas son series que exhiben persistencia. Lamentablemente los modelos convencionales iniciales son típicamente modelos estáticos. La segunda cosa que tiene este tipo de modelos en cuanto a fracasos es que obviamente son modelos internamente inconsistentes y ad hoc. Ad hoc quiere decir hechos específicamente para algo, entonces que no pueden ser generalizables, ¿no es cierto? Y entonces estos modelos son internamente inconsistentes y son ad hoc en varias dimensiones también. La primera de ellas que hemos discutido es que este tipo de modelos lo que hacen generalmente es partir con el supuesto de ir de top down, de arriba hacia abajo. Entonces lo que hacen es que utilizan ciertas relaciones de comportamiento, entre comillas, que generalmente no salen de procesos de optimización y si salen de procesos de optimización son procesos de optimización de equilibrio parcial. Y lo que hacen es después que juntan estas building blocks o estos bloques, estos ladrillos, entre comillas, las juntan en identidades que hacen que el comportamiento entre relaciones de comportamiento sean generalmente inconsistentes. Ejemplo de esto es que las decisiones de consumo, las decisiones de inversión no tienen una conversación que es como obvia, ¿no es cierto? La decisión obvia es que nosotros cuando estamos en una decisión intertemporal, como por ejemplo cuánto de un bien vamos a llevar en el futuro para poder después utilizar de ese bien para producir el bien de consumo, nosotros debiésemos tomar en cuenta que la decisión intertemporal que estamos tomando en cuenta hoy día tiene consecuencias obviamente para las posibilidades de producción y de consumo del futuro. Esto hace que haya muchas incongruencias. Por ejemplo, unas incongruencias obvias son que hablamos en este tipo de modelos de la función de inversión, por ejemplo, pero típicamente, como hemos dicho, cuando estamos modelando la oferta de trabajo o la oferta de producción o la oferta agregada, lo que hacemos es, por ejemplo, asumir que el stock de capital es constante en el corto plazo. Bueno, si el stock de capital es constante, ¿cómo podemos definir a la inversión? Si la inversión es justamente el cambio en el stock de capital neto de depreciación. Si es que nosotros hemos asumido que el stock de capital es constante por el lado de la oferta, ¿cómo podemos tener inversión por el lado de la demanda? Por otro lado, ya hemos discutido también el zafarrancho de inconsistencias que hay entre IS y el M, entre tasas de interés nominales y tasas de interés reales. Pero no solo eso, sino que la tasa de interés es por definición un precio relativo. ¿Un precio relativo entre qué? Entre consumo presente y consumo futuro. Pero si no tenemos decisiones intertemporales que tomar, ¿cómo podemos tomar en cuenta esta variable que toma justamente o que mide justamente este tipo de trade-offs? La siguiente cosa es como obvia también, es que para nosotros tener que introducir inflación, la inflación es justamente el cambio sostenido en el nivel de precios. Como es un cambio sostenido en el nivel de precios, es un cambio sostenido en el tiempo. Y obviamente nuevamente estamos en la inconsistencia de que nuestros modelos son básicamente estáticos y que para nosotros recuperar inflación tenemos que hacer bastantes malabarismos para, por ejemplo, diferenciar nuestra LM, asumir que ciertas cosas no van a ocurrir, para nosotros tener una idea respecto a lo que va a pasar con la inflación. Y obviamente, como decíamos antes, no hay una manera explícita en la que nosotros asumimos que los agentes se están comportando. Nosotros simplemente imponemos de una manera ad hoc o a lo que nos interesa, una función consumo, una función inversión o lo que fuera, sin que haya un proceso explícito de optimización que tome en cuenta las restricciones y que tome en cuenta que decisiones de un lado van a afectar al otro. Aunque no es crucial, y obviamente hay modelos en los cuales este supuesto se levanta, los modelos estos son generalmente determinísticos.
¿ya? Y son determinísticos en el sentido de que no toman en cuenta ninguna fuente de incertidumbre, pero curiosamente después lo que hacen es que introducen expectativas. Entonces, ¿cómo puede ser un modelo determinístico en el que no hay nada al azar y después meter expectativas? Las expectativas en principio deberían ser porque nosotros tenemos incertidumbre respecto a algo que va a ocurrir. Pero si todo es determinístico, ¿cómo puede ser posible que, que, que no haya... Sí, sí, Manuela, repito en un segundo. ¿Cómo puede ser que nosotros asumamos que no hay... perdón, me perdí un segundo. Entonces responderé a Manuela, perdón, antes, responderé a Manuela. Respecto a la inflación, ¿no es cierto? La inflación es por definición el cambio en el nivel de precios. ¿El cambio en qué? En el tiempo, ¿no es cierto? Es la modificación continua de precios en el tiempo. Pero obviamente si tenemos un modelo estático, de hecho, en los modelos, en el típico modelo ISLM, la primera cosa que asumimos es que los precios son sticky, es decir, que los precios son pegajosos, que los precios son fijos. Si los precios son fijos, entonces, ¿de dónde viene la inflación? Si los precios no se pueden cambiar, para empezar, ¿no es cierto? Si es que los precios pudiesen cambiar, entonces, como el modelo es estático, necesitamos para poder producir inflación en ese modelo, hacer algo. Y lo que hacemos típicamente en ese algo es que o introducimos una dinámica ad hoc respecto a la inflación, es decir, nos inventamos una relación, por ejemplo, la curva de Phillips, y por el lado de la demanda, para poder cuajar por el lado de la demanda, lo que hacemos es diferenciamos en el tiempo nuestro LM y además tenemos que empezar a asumir supuestos heroicos respecto a otras cosas. Por ejemplo, asumimos que alguna tasa no cambia o el producto no cambia para poder cerrar nuestro modelo al final. Entonces, de todos modos, todo lo que hacemos en estas variantes de modelos siempre acaba siendo, desde mi punto de vista por lo menos, huele a improvisación, y si no improvisación, a inconsistencia, y si no inconsistencia, a no tener una película clara respecto a absolutamente nada. Todas las relaciones o buena parte de las relaciones son sacadas simplemente por conveniencia, no resultan de ningún proceso de optimización. Como les decía también, respecto al tratamiento de expectativas, lo que hacemos es que nuestros modelos son determinísticos, pero de todos modos, siendo determinísticos, lo curioso de esto es que después empezamos a introducir expectativas. ¿Y cómo introducimos expectativas? La manera más obvia y la primera con la que se trabaja son esta manera ad hoc de introducir expectativas, u otra vez, esta manera curiosa, hecha específicamente para un problema, que es, por ejemplo, introducir expectativas adaptativas. Si introducimos expectativas adaptativas, como hemos discutido antes, una de las implicancias más importantes de expectativas adaptativas es que generalmente lo que ocurre es que el supuesto de comportamiento consistente con expectativas adaptativas es que los agentes son backward looking, miran hacia atrás, no miran hacia adelante. Y lo que debiese ocurrir en un modelo bien comportado es que en general los agentes debiesen ser más bien forward looking y los agentes debiesen tomar en cuenta que hay costos hundidos respecto a lo que ocurrió es pasado nomás, y lo que es pasado debería ser costo hundido, excepto cuando el pasado nos sirve para proyectar o predecir comportamiento variables de interés en el futuro. Pero por lo tanto, de todos modos, aunque fuese forward looking, eso todavía es curioso ahí porque es forward looking, pero no tenemos ninguna fuente de incertidumbre. Entonces, respecto a qué estamos sacando expectativas, si es que todo está determinado determinísticamente. Entonces, como ven, todas estas cosas debiesen, no sé si a ustedes, pero a mí por lo menos me producen bastante urticaria, me producen una sensación bastante complicada respecto a esto. Ustedes dirán, bueno, de todos modos, ya, puede ser que este modelo sea inconsistente, sea internamente inconsistente, tenga estas cosas lógicas que no pueden cumplirse, que utilice de modo a su conveniencia distintas cosas, que ponga y saque cosas, que a veces algunas cosas estén fijas, después las mueva, que cuando las mueven en los otros casos haga creer que no las ha movido. Ya, supongamos que tenemos todo este zafarrancho medio paranoide de, de, de reflexiones para tratar de hacer algo, pero en principio, un modelo no debe juzgarse por cuán buenos o malos sean sus supuestos. Si nos ponemos friedmanianos, un modelo debiese juzgarse por cuán buenas o malas sean sus implicancias testeables. Eso debiese ser lo que juzguemos. Entonces, puede ser que el modelo tenga este tipo de cosas que parecen ser estéticamente no muy convenientes, pero puede ser que este modelo, pese a que no tenga cosas estéticamente convenientes, sea útil, por lo menos en términos de las implicancias que provee y que obviamente sea mejor que alternativas que sean distintas. Bueno, y obviamente desde mi punto de vista, por lo menos, este modelo lo hace desastrosamente en cuanto a sus implicancias testeables. Ustedes seguramente en la tarea 1 van a tener mucho que decir respecto a esto, van a tener mucho que decir respecto a cuán frágil es el modelo ISLM para poder dar cuenta de cualquiera de las características que ustedes van a observar
en las bases de datos con las que han estado trabajando. Pero, por ejemplo, una de las cosas que con seguridad ustedes debiesen darse cuenta, ya que desde hoy día debiese ser un supuesto, o perdón, una implicancia de este tipo de modelos que es bastante cuestionable, es la que justamente nosotros, por ejemplo, asumamos que los gastos de gobierno siempre incrementan el producto y que no tomemos en cuenta que lo importante en este tipo de cosas, además de que el gasto de gobierno aumente, es la pregunta que nos hacemos toda persona racional, es en el momento en que estamos aumentando el gasto, bueno, ¿qué estamos dejando de hacer? ¿Qué costo estamos incurriendo por tener esta fiesta? ¿Cuánto nos está costando hacer esta canchita? ¿Cuánto nos está costando colocar el póster de nuestro amado líder? Lo que fuera. ¿Qué es lo que está haciendo que se ¿Cómo estamos financiando esto y qué implicancias tiene esto? Si las implicancias son, por ejemplo, subidas de impuestos o diferimientos de subida de impuestos con aumento de deuda, eso seguramente quiere decir que el sector privado ha dejado de hacer cosas con ese recurso. Y si ha dejado de hacer cosas con ese recurso, no estamos tomando en cuenta los costos que están involucrados por ese lado, ¿no es cierto? La otra cosa que estamos ignorando es obviamente justamente este tipo de trade-offs, este tipo de conflictos. Nosotros debiésemos tomar en cuenta que obviamente por ejemplo, aumentar el gasto de gobierno, estamos aumentando los impuestos, cuando estamos reduciendo el ingreso de las personas y las personas probablemente van a dejar de consumir o van a dejar de ahorrar o van a dejar de invertir. Y la tecnología que típicamente nosotros consideramos que es la tecnología mediante la cual crecemos, es la tecnología en la cual nosotros voluntariamente sacrificamos consumo presente, ahorramos y ese ahorro es invertido para convertirse en capital futuro y mayor nivel de producción en el futuro. Si es que estamos consumiendo más hoy día, lo más probable es que alguna de estas consecuencias intertemporales vamos a sufrirlas en el futuro, ¿no es cierto? La otra cosa que hemos discutido es obviamente el que estamos asumiendo que hay chip libre respecto a, no sé si dicen chip libre acá, creo que sí, ¿no es cierto? Eh, chip libre respecto, si alguien quiere traducirme o si no entiende lo que es eso, me para en cualquier momento, ¿ok? Respecto a cambios en política. Ah, lo dicen, perfecto. Entonces tal vez lo he copiado de ustedes, no sé. La verdad es que ya no me acuerdo qué se dice, algunas frases que digo que ya no sé si son de acá o de allá, pero ya. La idea es que simplemente como hemos visto acá, los somos omnipotentes, omnipresentes en términos de políticas. Nosotros sabemos exactamente cuáles son los efectos de las políticas, nosotros sabemos que los agentes no son suficientemente tontos como para no modificar su comportamiento cuando cambian las políticas, y además nosotros somos lo suficientemente duchos como para poder estimar e identificar todos los parámetros que requerimos para saber cuál va a ser exactamente el efecto de las políticas que estamos enfrentando. Como ustedes seguramente están atestiguando en su tarea 1, ninguna de esas tareas es tan simple como nos han dicho que debería ser. Y de hecho, gran parte de lo que ustedes van a encontrar van a ser seguramente inconsistencias con los modelos que han hecho. Yo creo que ese es probablemente, si saco algo de lo que van a hacer en la tarea 1, es que justamente van a tener que ustedes ponerse en la situación de intentar, aunque tengan la mayor fe en este tipo de modelos, van a encontrar que obviamente las lagunas y las brechas son pero tan importantes que obviamente ese barco está destinado a hundirse. Pero, de todos modos, obviamente, lo que hemos mostrado ahí es que una de las implicancias más importantes de todo este tipo de cosas es que para que las políticas sean efectivas, entre comillas, lo que requieren es de sorpresas permanentes o requieren que los agentes no modifiquen su comportamiento. Y una de las cosas que hemos mostrado, ojalá con relativo éxito hasta el momento, es que al parecer esas cosas no ocurren. Es que al parecer los agentes deberían tender a darse cuenta que si es que nosotros prometemos A y hacemos B, los agentes deberían tomar en cuenta que nuestros anuncios de A en el futuro van a ser cada vez menos creíbles, van a tener consecuencias intertemporales respecto a nuestro comportamiento, y eso en definitiva debiese también afectar o educar, entre comillas, a la autoridad para encontrar maneras en las cuales sí puede hacer anuncios creíbles, etc. La otra cosa que seguramente ustedes, la primera vez que han escuchado, les ha debido parecer bastante inconsistente y bastante tonto, porque es un monumento a Papá Noel, es asumir que nosotros creemos que consumir más es sinónimo de incrementar el producto. Es decir, que nosotros podemos hacer con políticas de demanda, tener efectos permanentes sobre la producción. Y esto es tremendamente curioso. Imagínense que ustedes fuesen padres de familia y que su hijo les diga, papá, tengo un plan para volverme trillonario de ahora en adelante. Sí, hijo, ¿cuál es tu plan? Bueno, mira, voy a vender absolutamente todo lo que tengo, la PlayStation, la cama, el teléfono, el televisor y todo lo que tengo. Voy a armar una fiesta, voy a invitar a unos amigos, voy a tumbarme todo lo que tengo de plata en eso, y con eso obviamente este es el plan perfecto para poder ser rico en el futuro.
ustedes le dirán seguramente a sus hijos, pero ¿de dónde has sacado esa idea? O sea, si vas a consumir absolutamente todo lo que tienes, no vas a estudiar, vas a dedicarte a la fiesta, etcétera, ¿y mañana qué vas a hacer? Si no tienes absolutamente nada. Pues la respuesta de ustedes va a ser no, pues que como han consumido más, seguramente eso mágicamente va a hacer que aumente el producto, que aumente el ingreso, etcétera, etcétera, por estas cosas que seguramente les han contado de un modo un poquito menos caricaturesco, pero es básicamente la implicancia última de los multiplicadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, asumir que ustedes tienen esta manera de perpetuamente crear producto y riqueza, haciendo justamente lo contrario de lo que la intuición desde el primer día les ha enseñado a sus padres. Entonces, sus padres les han enseñado seguramente que hay que hacer sacrificios si ustedes quieren estar mejor en el futuro, que, si es, que la mejor manera de llevar cosas al futuro es ahorrar de distintos modos. Una manera de ahorrar es justamente llevar capital o llevar otras cosas hacia el futuro. La otra manera de ahorrar es lo que ustedes en principio por lo menos están haciendo hoy día y todos los días cuando deciden levantarse un poco más temprano, acostarse un poco más tarde y estudiar, que es invertir en capital humano, ¿no es cierto? Es la manera en que ustedes han decidido que van a llevar consumo presente a consumo futuro. Ustedes podrían tener otra alternativa, que simplemente decir, prefiero no levantarme hasta ahora, como parte de sus compañeros dicen, prefiero no, no, no estudiar, prefiero no hacer la tarea, prefiero no hacer cosas, voy a juntarme con los amigos si puedo, si no virtualmente o lo que fuera, y voy a pasarla bien en este día. Bueno, la pregunta es, ¿quién tiene más probabilidad de probablemente tener más opciones o portafolio más grande de selección en el futuro? Independientemente de condiciones iniciales, independientemente de patrimonio, independientemente de ingresos, seguramente aquel que ha tomado en cuenta las consecuencias intertemporales de las decisiones que está tomando hoy día y que los sacrificios presentes tienen compensación en el futuro y que lo que tenemos que hacer es justamente compensar eso, tratar de ver hasta dónde vale la pena pegarse una hora más de estudio respecto a lo que quiero hacer hoy día. Y por lo tanto, todas estas cosas, absolutamente todas, se alinean a decirnos que algo huele mal en Salamanca, algo anda mal, no puede ser. Obviamente, tantas cosas tan curiosas que nos han puesto desde el primer día tienen que llevar a consecuencias poco realistas y bastante tontas y bastante curiosas respecto a implicancias testeables de estos modelos. Y una cosa que ha ido ocurriendo es que a medida que este tipo de modelos era tomado más y más en serio y más de estas implicancias teóricas fueron empezando a ser cada vez más dudadas y dudadas y descartadas y descartadas y descartadas, es que obviamente este marco analítico inicial por lo menos empezó a quebrarse. Y lo que vamos a tratar de hacer entonces es tratar de discutir qué podríamos hacer para tratar de resolver este tipo de problemas. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Entonces déjenme comentarles un poco de qué es lo que, desde mi punto de vista, por lo menos debiese ser o es la manera en que yo veo a la economía, a la macro. Y para mí macro en realidad es lo mismo que micro. Economía es economía. Y por lo tanto lo que ocurre cuando hacemos macroeconomía es que estamos interesados en tratar de caracterizar la respuesta de agregados y estamos intentados en caracterizar consecuencias de equilibrio general de políticas, por ejemplo. Cuando hacemos micro, estamos haciendo, entre comillas, más o menos lo mismo, pero tal vez el tipo de preguntas que estamos intentando responder es un tipo de preguntas tal vez de equilibrio parcial, es un tipo de preguntas que tienen que ver más con un sector específico, cosas de esas. Pero en términos de herramientas y en términos de manera de trabajar, yo no veo por qué, y siempre me ha causado ruido cuando hacía los cursos de macro y micro empleadora, ¿por qué eran cosas tan distintas cuando hacíamos macro y micro? En un lado parecía todo tan ordenadito y en el otro lado todo parecía tan caótico. ¿Por qué todo parece tan caótico cuando hacemos macro y por qué todo parece tan ordenadito cuando hacemos micro? Y obviamente lo que voy a intentar hacer es mostrarles que debiésemos, ojalá, cerrar esta brecha simplemente trabajando en un marco común, y ese marco común debiese ser un marco con el cual nosotros debiésemos partir. Y por lo tanto, entonces, la manera en que convencionalmente el enfoque de equilibrio, entre comillas, para trabajar en macro es un enfoque que se llama un enfoque de microfundamentos. Y el enfoque de microfundamentos simplemente quiere decir que estamos tomando en cuenta explícitamente a todos los agentes, cómo se comportan, las decisiones que tienen, y estamos asumiendo que los agentes son racionales, que resuelven problemas de optimización, etcétera. Y lo que hacemos entonces es que vamos justamente filosófica y metodológicamente en la onda absolutamente contraria al del enfoque ISL. En lugar de partir de top-down, en lugar de partir de una restricción o de una condición contable, de una restricción contable, ¿no es cierto?, de una identidad contable y de empezar a contar o inventar historias respecto a cada componente de la identidad contable, lo que hacemos más bien acá es que nosotros partimos por los individuos,
partimos por las empresas, partimos por cada uno de los agentes, y lo que vamos haciendo es irlos agregando, y por lo tanto vamos viendo, vamos partiendo de bottom down, vamos partiendo de la base de la pirámide, y lo que vamos haciendo es irlos agregando hasta llegar finalmente a evaluar cuáles son los agregados consistentes con el comportamiento de cada uno de los agentes. Y por lo tanto vamos a efectivamente utilizar las identidades contables, pero vamos a llegar a las identidades contables, no vamos a partir de las identidades contables. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer es mostrar que un modelo, para ser internamente consistente, tiene que llegar a las identidades contables. No tiene que partir de las identidades contables y después hacer cosas que probablemente van a ser inconsistentes entre sí, que es lo que ocurría con el enfoque ISD. ¿Ok? Lo que vamos a hacer entonces también es asumir que vamos a modelar a nuestras economías como si fuesen economías, entre comillas, artificiales, en las cuales vamos a asumir que tenemos distintos tipos de agentes que interactúan, vamos a decir qué hacen cada uno de estos agentes, cómo se comportan, etcétera. Y lo que vamos a hacer después es que vamos a introducir típicamente nuestras economías, ya sea en nuestro computador, y vamos a hacer diferentes estímulos y vamos a ver cómo los agentes en nuestras economías artificiales se comportan. Y lo que hacemos después es evaluar el comportamiento de nuestra economía artificial y la comparamos con implicancias testeables que tienen que salir de la realidad y tratar de evaluar si es que nuestro modelo es o no es capaz o es o no es consistente con lo que observamos en la vida real. Si es consistente con lo que observamos en la vida real, bueno, vamos a darle una medallita más, y nunca decimos que un modelo es correcto, eso es falso, nunca decimos que un modelo es verdadero, eso es falso. Los economistas entendemos desde el primer día que todo modelo es un modelo que es falso. Todo modelo es simplemente una simplificación de la realidad, pero a veces tenemos simplificaciones que son útiles y a veces tenemos simplificaciones que son inútiles. Lo que intentamos hacer acá es simplemente encontrar modelos que son simplificaciones útiles y que por lo tanto nos proveen maneras en las cuales intentamos responder preguntas, y cuanto más acertadas o más cercanas sean las respuestas que estamos encontrando, más confiabilidad va a tener ese modelo. Obviamente nunca vamos a decir que ese es el modelo, nunca vamos a decir que tenemos el modelo correcto para la economía, eso no existe. Lo que sí vamos a decir es que tenemos un modelo que es más o menos útil para caracterizar ciertas regularidades, y eso es lo que intentamos hacer acá, ¿ok? Bien, nuestros modelos entonces van a ser internamente consistentes. ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a decir que vamos a nosotros siempre listar cuántos agentes tenemos, cuántos son, es decir, vamos a discutir sus características demográficas, qué es lo que tratan de hacer, vamos a discutir sus preferencias, qué restricciones enfrentan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el proceso de optimización que están tratando de resolver? ¿Cuál es la tecnología que tienen a su disposición? ¿Cómo forman sus expectativas? Y por lo tanto, las expectativas van a ser formadas dentro del propio modelo, y vamos a discutir el tipo de comportamientos que van a ser consistentes con eso. Vamos a poner un supuesto que es el que, como les he dicho, probablemente nos hace los únicos en términos de ciencias sociales. La economía es una ciencia social porque trata de evaluar el comportamiento de los seres humanos, ¿no es cierto? Pero a diferencia de las demás ciencias sociales, tiene este supuesto que probablemente nos hace distintos y desde mi punto de vista más útiles que otras ciencias sociales. No estoy diciendo que somos la única ciencia social, no estoy diciendo que, que, que somos, yo qué sé, el cherry para la torta o lo que fuera, pero sí estoy diciendo que nuestra utilidad es justamente esa. Nuestra utilidad es que nosotros hemos impuesto un supuesto que hace que entre comillas, nos atemos de manos respecto al tipo de cosas que podemos hacer. Pero esta atada de manos es una atada de manos que hace que metodológicamente desarrollemos cosas que son bastante más poderosas que otras ciencias sociales. El hecho de que nosotros impongamos un supuesto tan fuerte como que los agentes lo que hacen es optimizar, y nosotros entonces derivamos consecuencias de este tipo de supuestos, lo que hace es que nosotros entonces estamos diciendo que tenemos un instrumento muy poderoso para poder entregar implicancias testeables de lo que debiese ocurrir. Nosotros decimos, dada esta función de utilidad, dadas estas restricciones, si es que nosotros queremos maximizar esta función sujeto a estas restricciones, si es que tú cambias el precio, va a ocurrir esto con la cantidad. Y lo que hacemos entonces es evaluar en agregados, si es que efectivamente periodos en los que hubieron cambios en P, ocurrieron los cambios en Q que nosotros habíamos dicho que iban a ocurrir. O si es que el ingreso de las personas aumentan, va a pasar esto con la demanda de papas fritas o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos acá imponiendo un supuesto que hace que tengamos implicancias testeables de esto. Otras ciencias sociales nos dirán, es que en realidad las personas son distintas, todos los individuos son distintos, lo cual es correcto. No existe un agente representativo, lo cual es correcto. Y por lo tanto todos somos distintos, todos nos comportamos de distinto modo ante distintos estímulos, lo cual es correcto. Pero si no estoy interesado en saber cuál es la respuesta que Pepito específicamente va a tener a un cambio en P sobre Q, es el saber que todos somos distintos nos paraliza. No tenemos implicancias testeables y por lo tanto hace que nuestra teoría no sea útil para poder explicar o predecir comportamientos.
Nuestra teoría es útil en el sentido en que solo cuando es capaz de entregar implicancias testeables, y lo que estamos haciendo acá más bien es que nos estamos entregando la menor cantidad de grados de libertad. Si nosotros decimos que todos los agentes son distintos y por lo tanto todo comportamiento es igual de válido, igual de valioso, igual de precioso, lo cual puede ser cierto, pero no tiene ninguna, absolutamente ninguna implicancia testeable para el agregado, esa teoría, por muy bonita que sea, es una teoría inútil. No nos sirve para absolutamente nada en términos de explicar o predecir comportamientos de los agregados. Por lo tanto, entonces, este supuesto es el que nos distingue, diría yo, y, y al que no debiésemos mirar con desprecio. Debiésemos mirarlo más bien con la admiración y el respeto que requiere, porque estamos nosotros de entrada decidiendo que vamos a esclavizarnos a tratar de encontrar implicancias testeables de estos modelos, y lo que va a ocurrir es que típicamente un mal modelo va a traer implicancias testeables que son fuertemente rechazadas por los datos, y por lo tanto descartaremos el modelo, o mejor aún, no descartar el modelo, sino encontrar cuáles son las cosas que hacen que el modelo nos satisfaga estas regularidades empíricas y tratar de, ojalá, construir sobre eso en lugar de destruir todo, que también es una manera bastante miope de tratar de hacer esto. Si es que encontramos que nuestro modelo ha funcionado perfectamente bien en 99.9% de los contextos y encontramos un caso en el cual esto no ha funcionado, lo peor que podemos hacer es decir es que el modelo es es un desastre y quememos nuestros libros de texto y listo, la economía no sirve. Obviamente es bastante juvenil o bastante tonto ese tipo de razonamiento. Lo que intentamos hacer en ese caso es más bien decir, bueno, ¿y qué es lo que ha hecho que este sea un caso particular y que esto no haya funcionado? Y de ahí entonces empezamos a generalizar la teoría. Esa es la manera en que nosotros entendemos los casos. Más bien justamente los casos en los que lo que la teoría prescribió no funcionó, es una excelente oportunidad para tratar de expandir la teoría y tratar de hacerla más general. Maite pregunta, sí, vamos a discutir eso en unos momentos más. Obviamente hay muchos casos en los cuales el supuesto de, por ejemplo, agente representativo va a ser un supuesto inútil y tonto. Por ejemplo, si es que estamos interesados en evaluar cuáles son las consecuencias en la, no me gusta decir distribución de ingresos, pero en la generación de ingresos de los distintos agentes, o distribución si lo quieren llamar. Si queremos saber cuáles son los supuestos distributivos de una política fiscal o un cambio en la política tributaria o una modificación, un shock en términos de intercambio, lo que fuera, y ustedes asumen que la gente es un agente representativo, obviamente ustedes están perdiendo el tiempo, no van a tener manera de poder responder esa pregunta, porque obviamente ustedes están asumiendo que hay una sola persona y esa persona entonces, o una persona en la que todos somos iguales, y como todos somos iguales, el Gini es uno o el Gini es cero, ya no sé, si es una sola persona lo tiene todo, o si es una entre trillones de personas y todos somos iguales, el Gini va a ser cero, no sé. Pero da lo mismo, en ese caso no tiene implicancias para eso. Obviamente hay casos en los cuales entonces es importante la heterogeneidad. La heterogeneidad es muy importante, por ejemplo, y no solo heterogeneidad en ingresos o riqueza, heterogeneidad en preferencias puede ser importante. Por ejemplo, el hecho de que hayan distintos agentes que tengan distintas posturas respecto al riesgo hace que, por ejemplo, se produzca la posibilidad de intercambio entre agentes, no solo en preferencias, en factores de descuento, en riqueza, en dotaciones, en habilidades, etc. Todas esas son heterogeneidades que claramente existen en la vida real. La pregunta ¿es importante introducir esas heterogeneidades en nuestro modelo? Y la respuesta es que muchas veces no. Muchas veces no es importante. Supongamos que lo que ustedes quieren evaluar es cuál va a ser el efecto que tiene sobre el ahorro fiscal o sobre el tipo de cambio real, un cambio en la política fiscal. Bueno, la respuesta a esa pregunta es con altísima probabilidad yo voy a entregar una respuesta razonablemente confiable con un modelo de equilibrio general con un agente representativo. Si yo quiero evaluar cuáles son las implicancias de inflación, de distintas políticas monetarias, con altísima probabilidad no voy a necesitar eh, colocar 14 o 16 millones de agentes heterogéneos, que sería la manera en la que yo podría hacer un modelo realista para Chile. Y obviamente eso va, en primer lugar, paralizar, porque es imposible poder decir exactamente qué es lo que cada uno de estos agentes está buscando y poder caracterizar a cada agente, etcétera, etcétera, etcétera. Y es inútil además. No me va a servir para responder esa pregunta. Entonces, como decía, la pregunta que me decía Maite, yo diría que como buena parte de las respuestas que deberíamos hacer es depende. Y la respuesta a tu pregunta es, en buena parte de los casos de preguntas que usted se hace, no va a ser
no va a ser de gran utilidad imponer heterogeneidad. Y en otras preguntas va a ser crucial imponer heterogeneidad. Por ejemplo, heterogeneidad tampoco necesariamente quiere decir heterogeneidad solamente en términos de riqueza. Puede ser que, por ejemplo, hayan decisiones que son cruciales, como decisiones que toman agentes en términos de decisiones intertemporales que tienen implicancias intergeneracionales. Ejemplo de eso es que, obviamente, no conocemos un agente representativo de vida infinita, pero ustedes seguramente se preocupan algo de la vida de sus hijos, y sus hijos se preocupan de los hijos, de los hijos, de los hijos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entonces, podemos introducir modelos que se llaman modelos dinásticos, en los cuales imponemos que es como si hubiese una sola persona y esa persona tomase en cuenta que, aunque esa persona se va a morir, como valora la utilidad de la siguiente generación, eso hace que tome en cuenta este vínculo intergeneracional y esto hace que nosotros podamos trabajar con un solo agente, digamos. Pero obviamente hay casos en los cuales eso no va a ser eh, realista, nunca es, ¿no es cierto? Pero no va a ser muy confiable, justamente por el tipo de preguntas que queremos hacer. En esos casos, entonces, pararemos y diremos, bueno, trabajemos con un modelo distinto. No sé si respondes a tu pregunta, Maite. Ok, excelente. Entonces, otra vez, yo diría que la manera en que nosotros debiésemos trabajar, o la manera en que nosotros debiésemos vivir nuestra vida, es que debiésemos intentar siempre pensar en la estructura mínima necesaria para entregar una respuesta razonable a la pregunta que queremos hacer. Entonces, compliquémonos la vida cuando valga la pena complicarse la vida y cuando hay algún beneficio de hacerlo. Si es que hay puro costo en complicarse la vida, no nos compliquemos la vida. Y típicamente, si recuerdan el principio de Ockham, este principio que nos dice que ante dos respuestas a una misma pregunta, más o menos parecidas, la respuesta más simple tiende a ser la respuesta correcta. Entonces, si es que necesitamos hacer grandes modificaciones en nuestro modelo para llegar más o menos a lo mismo, quiere decir que probablemente no necesitamos hacer grandes complicaciones en nuestro modelo. Cuando nuestro modelo es fuertemente contradicho por los datos, entonces pensemos, ¿dónde es que nuestro modelo está fallando? ¿Qué parte importante de la realidad no está captando que hace que nuestro modelo esté tan fuertemente contradicho por los datos? Si es que eso no ocurre, entonces le damos confianza a ese modelo para seguir avanzando con él. Vamos a discutir distintos tipos de modelos en el tópico 5 respecto a eso. Quiero avanzar un poco ahora, ¿ok? Entonces, típicamente el supuesto que vamos a imponer también es el supuesto de expectativas racionales. Como he dicho antes, podríamos no necesariamente imponer expectativas supuestas racionales, sino que, por ejemplo, si la información es costosa, los agentes podrían tener que invertir intentando conocer el estado de la naturaleza y podrían tratar de converger hacia expectativas racionales mediante algún mecanismo de aprendizaje. Eso es parte de cómo estamos, sería entre comillas, un bien adicional, ¿no es cierto? La información y cómo la procesamos para intentar recuperar esto. Pero en el supuesto más simple y obvio es el de expectativas racionales, pero eso quiere decir que vamos a tener que explícitamente introducir incertidumbre en nuestros modelos, ¿no es cierto? Y la siguiente cosa es que obviamente lo que vamos a hacer es que nuestro enfoque va a ser un enfoque de equilibrio, en el sentido en que vamos a nosotros discutir las interacciones que tienen los agentes y vamos a definir todos los mercados en los cuales interactúan y vamos a llegar a la manera en que interactúan, que es justamente el que se definen equilibrios en estos tipos de mercado y lo que hace entonces que los precios se adecúan para vaciar estos mercados. Ustedes me dirán, hay algunos mercados en los cuales hay exceso de demanda o exceso de oferta y eso puede ser correcto, pero lo que va a ocurrir es que de algún modo se va a tener que vaciar ese mercado, ya sea por racionamiento, ya sea por igualación entre oferta y demanda. Y típicamente cuando es razonamiento es que en realidad no es una consecuencia directa del modelo, sino probablemente alguna regulación, que es lo que ocurre muchas veces. Entonces, lo que vamos a acabar diciendo es que vamos a trabajar con lo que vamos a llamar modelos dinámicos, o van a ser modelos que van a tener características dinámicas, entonces, al contrario de lo que teníamos antes, no van a ser modelos estáticos, sino van a ser dinámicos, no van a ser internamente inconsistentes, sino van a ser dinámicamente consistentes, no van a ser modelos determinísticos, sino que van a ser modelos estocásticos, y no van a ser modelos en los cuales tengamos todas las cosas saliendo ad hoc y con implicancias ojalá irrealistas, sino más bien modelos de optimización y de optimización intertemporal. Típicamente, entonces, este enfoque es el enfoque que probablemente ustedes han escuchado hablar en algún momento, se llama el enfoque DSGE, DSGE. D por Dynamic, S por Stochastic, por estocástico, o sea, dinámico, estocástico, y GE quiere decir de equilibrio general, General Equilibrium.
¿Ok? Entonces, ese es el tipo de modelos en los cuales vamos a trabajar. Seguramente en sus cursos previos han tenido algún barniz de este tipo de cosas, los han introducido a esto, pero ojalá en este curso le vamos a dar un poquito más de cariño a este tipo de enfoque, a este tipo de modelos, y vamos a tratar de discutir por qué este tipo de enfoque tiene gracia respecto a enfoques alternativos. ¿Ok? Muy bien, si no hay ninguna pregunta, continuamos. No sé. Maite, Montserrat, Manuela, parece que solo mujeres preguntan, ¿no? Solo mujeres están interesadas, no sé. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que voy a tratar de hacer hoy día va a ser básicamente presentarles la disciplina con la cual nosotros vamos a construir modelos de equilibrio general. ¿Ok? La disciplina con la que vamos a construir modelos de equilibrio general va a ser básicamente, vamos a seguir etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Ok? Y esas 5 etapas, incluyendo la etapa 0, van a ser las etapas que vamos a seguir cada que presentemos cualquier problema. Vamos a tratar de siempre seguir este protocolo, entre comillas. Y este protocolo va a ser el que nos va a garantizar que estamos construyendo un modelo internamente consistente y nos va a entregar cierto tipo de chequeos para asegurarnos que no estamos haciendo cosas que no están sacadas de los cabellos. Vamos a hacer cosas en las cuales todo nuestro modelo va a ser, además de ser estéticamente muy bonito, va a cerrarse en todo lado, ¿no es cierto? Todos los agentes van a tomar en cuenta, no tienen que ser miopes, no tienen que estar discutiendo consigo mismos, no tienen que sabotearse, sino que van a saber que lo que hacen hoy día tiene consecuencias para mañana y lo que hacen mañana tiene consecuencias para pasado mañana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, la primera cosa que les pido, la etapa 0, digamos, cuando van a escribir o van a desarrollar cualquier modelo, la etapa 0, es decir, antes de hacer nada, lo primero que tienen que hacer es pensar. Pensar respecto al problema que quieren responder. Y típicamente hay 4 preguntas que son importantes de responder antes de partir. La primera pregunta que es necesario responder es, ¿cuál es la pregunta que quiero responder? O dicho de otro modo, ¿cuál es el misterio que quiero resolver? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? Exactamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Tengo que saber identificar cuál es el problema, ¿no es cierto? Y obviamente en ese sentido tengo que decir por qué ese problema, por qué ese problema, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema? Etcétera. La siguiente cosa es tratar de saber qué es lo que se ha hecho antes para intentar resolver este problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué este es un problema o es un misterio? ¿Qué es lo que se ha hecho antes para intentar resolver este problema? Típicamente no somos las primeras personas en el planeta, sino que otras personas seguramente también han tratado de resolver este tipo de misterios o problemas. ¿Qué es lo que se ha hecho antes? La siguiente cosa es, ¿debemos perder el tiempo o no reviviendo cosas? Hay, ¿lo que se ha hecho antes es suficiente o no? Si es que lo que se ha desarrollado antes es suficiente, ¿para qué vamos a intentar volver a redescubrir la rueda? Si es que alguien ya tiene una respuesta interesante a la pregunta que queremos responder o al misterio que queremos responder, entonces obviamente utilizamos esa herramienta. No necesitamos por qué estar todo el día partiendo de cero, creyendo que nosotros vamos a descubrir todo de cero. Pero la gracia de responder esta pregunta negativamente, es decir, que lo que se ha hecho no es suficiente, entonces nos lleva a un enfoque constructivo, que es decir, qué es lo que se ha hecho hasta ahora y por qué lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente. ¿Qué es lo que necesitamos modificar para tratar de responder satisfactoriamente a este misterio? O lo que es lo mismo, alguien ha tenido alguna implicancia testeable en su modelo, pero no ha visto otra implicancia testeable y esa implicancia testeable es rechazada por los datos. Y por lo tanto, entonces, uno quiere un modelo que sea capaz de generalizar esto para un contexto adicional para el que el modelo inicial se ha construido. Y por lo tanto, queremos construir sobre lo que está hecho. Como les decía, probablemente lo peor que podemos hacer es simplemente decir que tenemos un contraejemplo de algo y destruir toda la teoría que nos ha mostrado ser tremendamente útil y tremendamente válida para explicar y para predecir el comportamiento de los agentes en nuestra economía durante muchos años y para muchas preguntas, y una vez que encontramos un contraejemplo decimos, obviamente no sirve para nada, la teoría se arruinó o lo que fuera y se acabó. Obviamente es un enfoque, yo diría suicida, ¿no es cierto? Más bien lo que debemos encontrar en este tipo de casos es una oportunidad para intentar generalizar lo que conocen. Y una vez que sabemos cuál es la pregunta que queremos responder, por qué la pregunta es importante, cuál es la pregunta específica, qué es lo que se ha hecho antes, por qué lo que se ha hecho no es suficiente, ahí lo que tenemos que hacer es justamente lo que le decía a Maite, ¿no es cierto? Es el de cuál es la estructura mínima que se requiere para intentar responder esta pregunta. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh,
ustedes están intentando resolver un problema sobre cuáles son los efectos que tiene sobre el tipo de cambio real, un cambio en los términos de intercambio. Entonces, más vale que tengan un modelo de economía abierta, más vale que tengan un modelo en el cual hay varios sectores, porque si hay tipo de cambio real, quiere decir que hay un sector transable y un sector no transable. Si tienen términos de intercambio, quiere decir que hay un sector exportable y un sector importable. Entonces, no tiene sentido discutir cambios en términos de intercambio y sobre el tipo de cambio real con un modelo con un solo bien, un solo sector. No tiene absolutamente ningún sentido, ¿no es cierto? Si es que estamos intentando evaluar cuáles los impactos que va a tener sobre la inversión a algo, más vale que introduzcamos capital y que digamos cómo va a estar el capital metiéndose en este tipo de modelos. Si es que queremos discutir algo respecto a cuáles van a ser las consecuencias de una reforma laboral, más vale que colocamos un mercado laboral y que digamos si es que hay o no existen costos de ajuste en cómo se toman las decisiones laborales, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, lo que requerimos es tener un modelo que sea capaz de entregarnos implicancias testeables, que puedan responder la pregunta que queremos responder y que además tengan variables observacionalmente presentes en la realidad. Es decir, que esas variables, hay una contraparte teórica a nuestra variable desde un punto de vista empírico. Una vez que hemos hecho eso, entonces, tenemos que tomar varias decisiones respecto a la estructura. ¿Cuál es la estructura mínima que requerimos? Una de las cosas que tenemos que decidir es, en primer lugar, obviamente vamos a tener típicamente un modelo dinámico y por lo tanto entonces necesitamos decir cómo va a pasar el tiempo en esta economía. ¿Va a ser tiempo discreto? ¿Va a ser tiempo continuo? Mi predilección es una cuestión, yo diría que en parte, en principio fue de gustos, pero ahora también es de conveniencia, es que típicamente, como nosotros observamos las variables en la vida real en periodos discretos, típicamente la macro generalmente ahora trabaja con modelos en tiempo discreto. Hay algunos modelos que se pueden trabajar en tiempo continuo, que tienen alguna conveniencia matemática en trabajarlos en tiempo continuo, pero típicamente no hay grandes ventajas en trabajar en tiempo continuo. Generalmente entonces trabajamos en tiempo discreto, aunque no es necesariamente así. La gracia es que ahora vamos a tener una contraparte exacta en cuanto decimos, por ejemplo, vamos a calibrar algún parámetro para que nos dé la depreciación trimestral o la depreciación mensual de bienes, entonces tenemos una manera de poder tener un equivalente en los datos que observamos, ¿ok? La otra pregunta que justamente nos decía Maite es, la respuesta a nuestra pregunta, ¿requiere de heterogeneidad o no? Si requiere de heterogeneidad, obviamente imponer agente representativo dejó de tener sentido. Si nuestra pregunta, por ejemplo, tiene que ver con, digamos, queremos evaluar cuál es el efecto que va a tener un impuesto a la herencia que nos quieren colocar ahora. Bueno, obviamente lo que quiere decir es que deberíamos tratar de evaluar cómo se comporta la gente cuando está a punto de morir o cuando sabe que va a morir. Si tenemos una gente que vive el infinito, obviamente el impuesto a la herencia no tiene relevancia para esta gente. Pero en cambio, las decisiones que van a adoptar los agentes, y obviamente lo que va a ocurrir en este tipo de casos, como seguramente ustedes entenderán, es que el minuto en el que incorporemos un impuesto a la herencia, lo que va a ocurrir es que con alta probabilidad el ahorro va a caer, y al caer el ahorro van a caer las posibilidades de producción futuras y nuestros nietos y bisnietos no van a estar mejor. Obviamente alguien dirá, bueno, pero es que vamos a poder utilizar esos recursos para hacer otras cosas, pero esos recursos van a crear distorsiones y por lo tanto tendríamos que evaluar esas distorsiones. Como les digo, muy pocas veces las respuestas obvias y flojas son las respuestas correctas. Las respuestas en las cuales nos colocamos como regla de vida, digamos, en los pies del otro y ver qué decisiones tomaría una persona racional ante distintos incentivos o ante distintos esquemas de incentivos, es la manera en que típicamente vamos a poder crear algo que va a ser útil para poder predecir o explicar el comportamiento de agentes. Entonces, como les decía, puede ser que necesitemos agentes heterogéneos, puede ser que necesitemos agentes mortales, entre comillas, puede ser que estemos interesados en evaluar, por ejemplo, decisiones de jubilación y demás cosas, y por lo tanto, obviamente, más vale que tengamos agentes que no trabajan después de cierto tiempo, que mueren después de cierto tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tipo de modelos, obviamente, vale la pena introducir heterogeneidades o vale la pena introducir agentes de vida finita, etcétera. Pero muchas veces las preguntas que queremos responder son preguntas de características algo más generales que desde un punto de vista agregado no requieren heterogeneidades. Y si esto les interesa, les puedo dejar algunas lecturas de esto. Hay muchas veces en las cuales, aún cuando tengamos heterogeneidades, esas heterogeneidades, los agentes heterogéneos, se van a comportar de un modo que en el agregado van a ser consistentes con modelos de agente representativo. Por lo tanto,
los modelos de agente representativo pueden verse como modelos derivables de modelos con agentes heterogéneos, que pueden ser heterogéneos en muchas cosas, pueden ser heterogéneos en creencias o en beliefs, pueden ser heterogéneos en preferencias, pueden ser heterogéneos en factores de descuento, pueden ser heterogéneos en ingresos, pueden ser heterogéneos en preferencias, etcétera. Y pese a que son heterogéneos en todo eso, el comportamiento en agregado que toman es equivalente al de nuestro agente representativo. Y por lo tanto, muchas veces no vale la pena hacer ese tipo de supuestos realistas, entre comillas. ¿Ok? Bien, déjeme tratar de ir un poquito más rápido entonces. ¿Qué podemos hacer después de eso? Obviamente tenemos que caracterizar cómo son las dotaciones que tienen los agentes, qué es lo que reciben de herencia o lo que fuera, algo que no son decisiones que ellos tomaron, sino simplemente cosas que les llegan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recursos que tienen disponibles? ¿Cuáles son los factores de producción que se demandan en esta economía? ¿Quiénes son los dueños de los factores de producción? ¿Quién es dueño del capital? ¿Quién es dueño del trabajo? ¿Quién está interesado en contratar capital? ¿Quién está interesado en contratar trabajo? ¿Cuántos sectores necesitamos en esta economía? ¿Necesitamos tener muchos sectores? ¿Basta con uno? ¿Necesitamos una economía abierta o no? Si estamos trabajando con un modelo en el que necesitamos endeudarnos de afuera, obviamente más vale que abramos la economía. Si tenemos tipo de cambio real, más vale que abramos la economía. Pero si queremos evaluar consecuencias de política monetaria, de ciertas cosas, puede ser que una economía cerrada, simplemente colocando alguna dotación que puede estar, entre comillas, simulando el comportamiento del sector externo, puede ser suficiente, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos abrir o cerrar la economía. ¿Necesitamos dinero o no? Si es que, por ejemplo, y esta es mi predilección, si yo creo que la política monetaria, por ejemplo, si tiene algún tipo de efecto, es probablemente en el corto plazo y típicamente muy acotado sobre valores reales, y por lo tanto, si es que yo quiero evaluar efectos de política fiscal sobre, por ejemplo, que no van a ser financiadas obviamente por emisión, sobre, por ejemplo, algún precio relativo, tasas de interés, términos de intercambio y demás cosas, típica tipo de cambio real y demás, generalmente modelos monetarios no son demasiado útiles. Obviamente, si es que yo quiero evaluar cuáles son las consecuencias de cambios en política monetaria, más vale que meta dinero. Y si meto dinero, más vale que diga por qué en equilibrio general se demanda dinero. Entonces, hay muchas historias que uno puede colocar de por qué estos papelitos de papel se requieren en modelos dinámicos. Los papeles de papel son un misterio, ¿no es cierto? Porque tenemos acá los papelitos en los que tenemos distintos colorcitos, yo qué sé, el dibujo de algún héroe de turno en el país en el que estamos evaluando esto y denominación de ese billetito. La cuestión es por qué ese papelito tiene un valor intrínseco, qué es lo que hace ese papelito. Entonces tenemos que decir por qué ese papelito es demandado en equilibrio general, por ejemplo, si es que de todos modos tenemos algún otro tipo de tecnología con la cual nosotros podemos comprar bienes. ¿Por qué queremos tener este papelito? Si es que tenemos otro tipo de medios que no pierden poder de compra tan fácil y tan rápido como el dinero. Entonces tenemos que tener un cuento mediante el cual en equilibrio general se demanda este tipo de cosas. Y obviamente los modelos monetarios lo que hacen es justamente eso. Introducir maneras o roles que pueden cumplir el dinero que hagan que sean valiosos en equilibrio general. ¿Ok? Después, ¿necesitamos que el modelo sea estocástico o no? Que el modelo sea determinístico. Y si es estocástico, entonces, ¿cómo se fijan las expectativas? ¿Son racionales o no? ¿Hay algún mecanismo de aprendizaje, etcétera? Y el conflicto que vamos a tener es un conflicto entre, por un lado, consistencia y por otro lado, realismo. Cuanto más consistente, y este es un trade-off con el que tenemos que vivir como seres humanos, adultos, tomamos decisiones en las cuales entendemos que hay trade-offs en todo. Entonces, podríamos tener un modelo que sea absolutamente realista. El modelo más realista del planeta sería, no sé cuántos millones de habitantes tiene Chile, digamos que son 16, creo, 14, estoy equivocado. 18, wow, ya, 18, ok. Más complicado todavía. 18 millones de habitantes. Entonces, si queremos hacer un modelo realista para Chile, necesitamos tener que modelar a 18 millones de personas. ¿Y cómo se comportan los 18 millones de personas? Tenemos que saber cómo son, qué hacen, qué les gusta, qué restricciones tienen, qué preferencias tienen, cómo su estructura de aversión al riesgo, cuánto valoran el presente respecto al futuro para decir que tienen factores de descuento distintos, dónde están, qué tipo de movilidad pueden tener, hacia dónde pueden ir, si es que quieren trabajar, dónde realísticamente pueden hacerlo, etc. Entonces podríamos dedicar nuestra vida para tratar de describir realistamente cómo se comportan 18 millones de habitantes. Obviamente el minuto en que podamos hacer eso va a ser seguramente el año 2055, si tenemos suerte, y ese problema va a dejar de ser relevante ya, porque ya no va a ser 18, sino van a ser 19, ya no van a ser los mismos 19, sino van a ser personas completamente distintas, y por lo tanto, el realismo de un modelo es probablemente paralizante. Cuanto más realista sea el modelo,
menos útil va a ser. Si ustedes, por ejemplo, quisieran tener un plano de la ciudad de Santiago que sea absolutamente realista, la mejor escala para un plano de la ciudad de Santiago es un plano escala 1:1, ¿no es cierto? Es decir, que sea exactamente, que tenga exactamente la misma escala de la ciudad de Santiago. Pero de ese modo ustedes nunca podrían saber cómo pueden ir del punto A al punto B, porque tendrían que ir del punto A al punto B para poder saber cómo se va del punto A al punto B. Inútil. El modelo, el plano es absolutamente inútil si es que tiene la escala 1:1. Lo que ustedes hacen es simplemente, ustedes van haciendo escalas distintas y por lo tanto haciendo el plano más chico, para que el plano sea lo suficientemente útil, porque ustedes obviamente cuando tienen un plano en su celular, Santiago no es del tamaño de su celular, ¿no es cierto? Y por lo tanto, obviamente, lo que va a ocurrir es que el plano se va a tomar ciertas licencias, no va a entregar una fotografía fidedigna, exacta. Google Maps tal vez pueda hacer algo de eso, pero de todos modos, aunque Google Maps lo haga, tienen que hacer un zoom todo el día para poder saber exactamente dónde está la última hormiguita en cada lugar de Santiago, y el minuto en que la hormiguita la encontraron, en ese minuto dejó de ser relevante porque la hormiguita seguramente se movió de lugar. Por lo tanto, entonces, lo que ustedes requieren es entender que en los modelos van a tener este trade-off, ¿no es cierto? Y el trade-off va a ser un modelo que va a ser absolutamente realista, es un modelo que va a ser seguramente inútil, y un modelo que va a ser totalmente consistente y tal vez maqueicamente consistente, va a ser un modelo que tal vez entregue implicancias testeables muy poco realistas. Y por lo tanto, entonces lo que tienen que encontrar es justamente ese punto dulce, entre comillas, ese sweet spot, ese punto en el cual tiene la estructura mínima necesaria con la cual construir un modelo que sea consistente y que sea útil. Útil en el sentido de que pueda describir comportamientos, pueda predecir comportamientos, sea testeable y ojalá no rechazado por los datos en el tipo de preguntas que queremos responder. ¿Sí? Bien, ok. Partamos entonces. 18 millones, wow. Ok, bien. Ya, para que vean lo actualizado que estoy. Bien, ok, vamos entonces con la primera etapa. Entonces, en la primera etapa lo que tienen que hacer es, en su modelo de equilibrio general, lo primero que tienen que hacer es describir la economía. Y para describir la economía lo que quiero decir es que tienen que hacer estas tres cosas. En primer lugar, tienen que decir, listar los agentes que tienen. Nosotros tienen, por ejemplo, hogares, tienen firmas, tienen gobierno y tienen bancos, por ejemplo, el sector financiero, o tienen sector externo, si es que tuvieran una economía abierta, ¿no es cierto? Y tienen hogares, cuántos hogares son, qué es lo que los hace distintos, si tienen firmas, cuántas firmas son y qué, qué las hace distintas, etc. Si tienen gobiernos, típicamente es uno, pero también tienen que decir qué es lo que hacen, ¿no es cierto? Bancos también, etc. ¿Ok? Luego de decir eso, tienen que decir para cada agente, tiene que definir cuál es la demografía de cada agente. Entonces, por ejemplo, tiene que decir cuántos agentes hay, cuántos hogares hay, cuántas firmas hay, cuántos bancos hay, etc. Y cómo se reproducen en el tiempo. Si, por ejemplo, las decisiones de fertilidad no son endógenas, ustedes podrían tener un modelo de equilibrio general en el cual las decisiones de cuántos hijos tener, cómo criarlos, etc., sean endógenas. Entonces, los modelos de Family Economics, por ejemplo, son modelos en los cuales endogenizamos esas decisiones. No solo endogenizamos las decisiones de educación de nuestros hijos, de salud de nuestros hijos, sino también organizamos cuántos hijos tenemos, cómo los criamos, etc. ¿Ok? Entonces tenemos que explicitar eso. Tenemos que explicitar cuáles son las preferencias o funciones objetivos. Por ejemplo, decir, los hogares maximizan una función de utilidad y la función de utilidad tiene esta forma. Y obviamente, al nosotros imponer una forma respecto a la función de utilidad, estamos diciendo algo respecto a la estructura en que los agentes, por ejemplo, tienen postura respecto al riesgo o cómo son sus conflictos intertemporales entre consumo presente y consumo futuro, la tasa marginal de sustitución entre consumo presente y futuro, etc. O sea, nosotros colocar una función de utilidad, típicamente estamos prescribiendo algún tipo de comportamiento que creemos que los agentes debiesen tomar ante incertidumbre, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, agentes aversos al riesgo van a preferir van a estar dispuestos a pagar algo porque les eliminen tener incertidumbre en el futuro, etcétera, ¿no es cierto? Bien, las dotaciones, entonces, ¿qué es lo que tienen los agentes al empezar el problema? Por ejemplo, tienen una dotación de capital que les es entregada, tienen cuántas unidades de tiempo tienen disponibles y para qué las pueden usar. Las pueden utilizar, por ejemplo, para ver televisión, que sería ocio, o pueden utilizarlas para estudiar, que sería acumulación de capital humano, o pueden utilizarlas para trabajar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? ¿Para qué pueden utilizar las dotaciones que tienen? La tecnología también, por ejemplo, estamos hablando de las firmas, entonces las firmas tienen una función de producción, la función de producción lo que hace es traducirme la tecnología que tengo, es decir, cómo combinando estos insumos yo puedo obtener determinado nivel de producto, cómo se pueden producir ese tipo de cosas, las habilidades de las firmas para poder hacer ese tipo de cosas, etc.
cuáles son las restricciones que enfrentan en términos de qué tipo de cosas pueden hacer y qué tipo de cosas no pueden hacer, las condiciones iniciales que tienen y los derechos de propiedad, quién es dueño de qué, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, los hogares son dueños de las firmas, los hogares son dueños del capital y lo arrendan a las firmas, o las firmas son dueños del capital, pero obviamente los hogares tienen que ser dueños de las firmas porque las firmas o las empresas no son dueñas de sí mismas, responden a sus accionistas, los accionistas son personas, ¿no es cierto? Las firmas como firmas no existen, lo que existen son personas que toman decisiones organizadas de algún modo, ¿ok? Y finalmente tenemos cómo interactúan los agentes, ¿no es cierto? Es decir, quiénes demandan qué, quiénes ofrecen qué, quiénes compran qué, etcétera. Entonces, eso nos va a determinar, por ejemplo, el equilibrio en el mercado de bienes, equilibrio en el mercado de trabajo, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a hacer después? Entonces, obviamente yo tal vez estoy haciendo cosas demasiado triviales ahora, pero yo creo que es importante invertir en esto ahora para que veamos distintos tipos de modelos siguiendo este tipo de protocolo después. Y lo que vamos a hacer es cerrar esta clase el jueves presentando justamente cómo aplicamos esta metodología para tratar de resolver estos problemas. ¿Ok? Bien. Entonces, la siguiente cosa que hacemos es tratar de decir cómo los agentes resuelven su problema. Entonces, lo que hacemos es ahora recién, describimos, ok, tenemos a los hogares tratan de resolver este problema de optimización sujeto a estas restricciones. La siguiente pregunta que nos vamos a hacer ¿es este problema recursivo o no? En el sentido que vamos a discutir un poquito más tarde cuando veamos los modelos de optimización intertemporal utilizando programación dinámica. Entonces, lo que eso quiere decir es que los modelos que son recursivos intertemporalmente van a ser modelos que son internamente consistentes, es decir, van a ser modelos en los cuales vamos a poder derivar una manera de comportarse de los agentes que no va a cambiar en el tiempo. Va a ser una regla que va a ser consistente temporalmente, ¿ok? Que no va a tener inconsistencia dinámica como la que hemos discutido en los modelos que hemos presentado cuando veíamos, por ejemplo, reglas, discreción y demás cosas en el tema anterior, ¿ok? Bien, una cosa que tenemos que hacer después es definir en lenguaje cuáles son las variables de control, las variables de estado exógeno y cuáles son las variables de estado endógeno o variables de estado controlable también se llama. ¿Qué quiere decir esto? Las variables de control son las variables sobre las cuales nosotros decidimos qué hacemos. Nosotros decidimos cuánto consumimos hoy día, cuánto consumimos mañana, cuánto ahorramos hoy día, cuánto ahorramos mañana, cuánto de capital prestamos a las firmas hoy día para que sea producido mañana, etcétera. Entonces son decisiones que nosotros, cuánto nos endeudamos o cuánto prestamos, son decisiones de variables, son variables de control. Las variables de estado exógenas son variables sobre las cuales no tenemos ningún control y que vienen dadas exógenamente. Entonces, típicamente, por ejemplo, eso podrían ser la secuencia de impuestos, podría ser la secuencia de gastos de gobierno, podría ser una economía abierta pero pequeña, los términos de intercambio, porque son variables que son dadas exógenamente y el país no tiene ningún poder para poder afectarlas, ¿no es cierto? Si es que es tomadora de precios, etcétera. Y el último es lo que se llaman las variables de estado controlable o las variables de estado endógeno, que son variables que todos los agentes toman paramétricamente, es decir, toman como si fuesen dadas, pero que en equilibrio se determinan de las decisiones que los agentes toman. Y esto es lo que hace a la macro, desde mi punto de vista, la macro moderna, entre comillas, o el enfoque de equilibrio, es lo que hace que esto tenga un valor agregado respecto a otros enfoques, que es que lo que hace es que ahora nosotros nos tomamos muy en serio la implicancia de equilibrio general. Es decir, que estamos diciendo, el estado controlable es lo que hace que se determinen todos los precios relativos, por ejemplo, se van a determinar dentro del modelo. Entonces, los precios no van a estar dados, sino que los precios van a resultar de las decisiones que toman los agentes. La inflación no está dada, sino que la inflación resulta de las interacciones entre la política monetaria, política fiscal y decisiones de los privados. ¿Sí? La tasa de interés se determina por lo que ocurre entre la oferta y la demanda de fondos prestables. El tipo de cambio se determina por equilibrios entre el sector transable y no transable, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, todos los agentes toman el tipo de cambio como dado, toman la inflación como dada, toman la tasa de interés como dada, pero en equilibrio eso no resulta de algo ad hoc, algo que nos inventamos, no resulta de que nosotros dijimos, mira, hagamos creer que la inflación sigue este proceso, sino que la inflación va a ser endógenamente determinada de las acciones que los agentes toman. Y esta es seguramente una de las cosas que hace más útil y más poderoso este enfoque respecto a enfoques alternativos. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer después de eso entonces es derivar cuáles son el conjunto de ecuaciones que describen las decisiones óptimas de los agentes. Entonces vamos a llamar con esto típicamente en modelos de optimización intertemporal, vamos a llamar a esto las condiciones de Euler, o las ecuaciones de Euler, que son simplemente las condiciones de primer orden que nos reflejan todos los conflictos intertemporales que tienen los agentes o intratemporales que tienen los agentes para tomar decisiones. ¿Cómo toman decisiones los agentes? Entonces los agentes deciden que van a
van a sacrificar consumo hoy día hasta que la utilidad del sacrificio del consumo hoy día sea compensado por la ganancia de consumo futuro, o viceversa, ¿no es cierto? O van a decidir dejar de consumir hoy día hasta que el retorno por el ahorro sea compensado por ese lado. Entonces, todo va a ser poesía en movimiento porque siempre vamos a tener estas condiciones marginales que nos van a decir, o vamos a dejar de cuánto vamos a trabajar hoy día, es decir, sacrificar ocio hoy día, bueno, vamos a hacerlo simplemente hasta que nos compensen porque el valor de compensación sea igual a la pérdida que están sufriendo por no haber, por estar trabajando algo más, ¿no es cierto? Entonces, todo eso nos va a entregar las decisiones intratemporales e intertemporales de comportamiento de los agentes. Lo que hacemos después es justamente ir agregando los agentes, ¿no es cierto? Y vamos a entonces definir cuáles son las condiciones de vaciamiento de mercado, se las llama, o las decisiones en las que los excesos de demanda de mercado se hacen iguales a cero. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, consideramos cuál es la demanda y la oferta de cada agente en cada bien. Entonces, los agentes pueden demandar el ahorro, o perdón, pueden demandar, sí, en deuda, o pueden demandar capital, o pueden demandar trabajo, o pueden demandar un bien específico, o pueden demandar distintas cosas, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos a alguien que está ofreciendo esas cosas. Alguien tiene que estar produciendo eso. Obviamente no tenemos acá, Papá Noel no existe, ¿no es cierto? No es que, no es que lo que demandamos mágicamente está ahí, sino que alguien tiene que generarlo. Entonces lo que tenemos que encontrar es quién lo genera, cuáles son los incentivos del que genera las cosas. Y lo que hacemos después es obviamente consolidamos todas estas cosas. Entonces sacamos la demanda y la oferta agregada, tomando todos los agentes que demandan algo, todos los agentes que ofrecen algo, y lo que hacemos entonces es señalar las condiciones de vaciamiento de mercado, es decir, donde la oferta y la demanda se igualan. Y después de eso definimos el equilibrio. Y hay varias maneras en las que podemos definir el equilibrio con el que típicamente vamos a trabajar, para ser el equilibrio que vamos a llamar el equilibrio competitivo. Y el equilibrio competitivo simplemente lo que quiere decir es que básicamente tienen que ocurrir dos cosas para que el equilibrio competitivo funcione. La primera de ellas que tiene que ocurrir es que cada uno de los agentes que están involucrados en nuestro problema tiene que estar resolviendo cada uno su propio problema de optimización, tomando las variables de estado controlable como dadas, o los precios como dados. ¿Ok? Pero obviamente esos precios van a resultar de las condiciones de equilibrio de las decisiones que toman cada uno de estos agentes. Entonces, todos los agentes resuelven su problema tomando los precios como dados, pero los precios son determinados por este punto fijo entre las decisiones que toman los agentes y el vaciamiento de mercado. Y entonces se producen estas cosas simultáneamente. Todos los agentes hacen lo mejor que pueden hacer, los precios los toman como dados, pero se terminan en equilibrio, y además de las decisiones de estos agentes se producen vaciamiento de mercado. Es decir, que no puede haber que en equilibrio nosotros querramos 25 chocolates y la gente y haya solamente 8 chocolates en el mercado. En equilibrio van a transarse solamente 8 chocolates. Y por lo tanto lo que va a tener que ocurrir es que los precios van a tener que adaptarse a ese equilibrio. ¿Sí? ¿Ok? Bien, déjenme entonces tratar de terminar esto simplemente presentándoles una manera en la cual nosotros típicamente resolvemos este tipo de problemas. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente voy a partir presentándoles un problema. ¿Cómo demostramos que un problema es internamente consistente? Y lo que les quiero decir es que para mostrar eso, y por lo tanto la manera en que ustedes tienen que proceder cada que van a hacer un modelo, es asegurarse de que han escrito bien las restricciones presupuestarias de cada uno de los agentes. Y que al agregar las restricciones presupuestarias de los agentes, ustedes son capaces de encontrar las condiciones de vaciamiento de mercado que hacen que este modelo sea internamente consistente. Si es que por alguna razón ustedes no escriben bien las restricciones presupuestarias de los agentes, lo que va a ocurrir es que cuando ustedes las consoliden, no van a tener un problema internamente consistente. Déjenme mostrarles un ejemplo de esto. Voy a hacer un modelo, ni siquiera voy a hacer el modelo, solamente voy a presentarles restricciones. Entonces, asuman que, por ejemplo, los agentes pueden demandar deuda privada y pública, es decir, pueden demandar deuda por parte de las firmas, ¿sí? Las empresas pueden emitir deuda, digamos, yo qué sé, Falabella o Codelco, quien fuera, emite deuda, y nosotros, papeles de deuda, y nosotros compramos papeles de deuda, y esos papeles de deuda entonces van a ser los que llamamos los Bs. ¿Ya? Esta B entonces van a ser los bonos privados que demandamos el periodo anterior y que vencen en el periodo T. Esto es importante siempre que hay una deuda, tengo que decir cuándo la compramos y cuándo vence, ¿no es cierto? Entonces acá compramos la deuda en el periodo T y vence en el periodo, perdón, compramos la deuda en el periodo T-1
y vence en el periodo T. Estamos en el periodo T hoy día, ¿ok? Y supongamos que esta deuda era una deuda que estaba en pesos, o sea, estaban en unidades corrientes. Lo que hacemos para llevarla al bien de consumo final, la dividimos entre el precio del único bien que tenemos en esta economía. Entonces, en este ejemplo, vamos a tener un solo bien. Entonces, B sobre P nos da la deuda en términos reales y no nominales, ¿no es cierto? La deuda entonces la podíamos haber, nos pagan el principal y nos pagan el interés también, ¿no es cierto?, de esta deuda. A su vez podríamos haber demandado, y por eso acá la H quiere decir la demanda de los hogares por parte de deuda pública. Entonces acá, por ejemplo, esta podría ser deuda del gobierno. Entonces la demanda de los hogares de deuda del gobierno, y el gobierno nos propone o nos promete que nos va a pagar el principal y nos va a pagar un interés que debería ser este Z. Obviamente lo que debiese ocurrir es que si estos mercados están arbitrados, el R y el Z debiesen ser parecidos, ¿no es cierto? A no ser que haya alguna cosa por la cual haya una prima de riesgo distinta y por lo tanto tengan que tener retornos distintos. Y entonces en ese caso tendríamos que decir por qué vamos a demandar un activo respecto al otro si es que un activo domina en retorno al otro, ¿ok? Por otro lado, entonces también vamos a asumir, digamos que hay dinero, entonces vamos a asumir que nosotros habíamos traído dinero del periodo anterior. Entonces todo lo que estamos colocando acá son la fuente de fondos, es los recursos que tenemos disponibles en el periodo T, ¿ok? Teníamos dinero que trajimos del periodo anterior, hay deuda que se venció este periodo, que contrajimos el periodo anterior, deuda que compramos el periodo anterior del gobierno y que se venció en este periodo. Nosotros somos dueños de las firmas y las firmas, por ejemplo, nos distribuyen completamente sus beneficios, podría ser que no, que distribuyan parcialmente sus beneficios, vamos a discutir eso un poquito más tarde. A su vez nosotros entregamos, ofrecemos nuestro trabajo a las firmas y las firmas nos compensan pagándonos un salario W, entonces este es nuestro ingreso laboral. Por otro lado, nosotros somos dueños del capital y entregamos el capital, se lo prestamos a las firmas producen con este capital y nos lo alquilan, entre comillas, ofreciéndonos un retorno, una compensación por el capital de ERE. Entonces, todo esto son ingresos que recibimos, estos son fuentes de fondos. Por otro lado, ¿qué podemos hacer con estos fondos? Bueno, podemos llevar dinero al próximo periodo, podemos comprar deuda que va a vencer el próximo periodo, deuda privada, podemos comprar deuda pública que vence el próximo periodo, podemos consumir y podemos en este caso, por ejemplo, pagar impuestos, si es que pagásemos impuestos además, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo muy simple, obviamente podemos hacer más complejo el problema, podemos colocar impuestos distorsionadores que tengan base, podemos colocar muchos sectores, muchos bienes, etc. Pero este es un ejemplo simple de eso. Por el otro lado, las firmas, ¿qué hacen? Bueno, las firmas también trajeron dinero del periodo anterior. Las firmas lo que hacen ahora es que las firmas, una mala acá me parece. Entonces, perdón. Esta D que tengo acá, en realidad es la deuda privada. La B es la deuda pública, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá lo que tengo es que este B es la deuda que las firmas compran o adquieren del gobierno, ¿ok? Este B son la deuda que las firmas compran del gobierno. Y este D es la deuda que las firmas emiten y que demandan los hogares. Entonces, como ven acá, por ejemplo, este D en el periodo T, que está como fuente de fondos por parte de los hogares, es un uso de fondos por parte de las firmas, porque las firmas tienen que pagar esto a los hogares, si es que las firmas han emitido deuda. Las firmas podrían prestar a los hogares, en cuyo caso este D iría a este otro lado y este iría al otro lado porque sería negativo, y en este caso sería que los hogares tienen una deuda con las firmas, ¿no es cierto?, que se prestan de las firmas, ¿ok? Bien, entonces lo que tengo acá es que esta es la deuda que los hogares, perdón, que las firmas ofrecen pagar el próximo periodo y por lo tanto es una fuente de fondos con las cuales van a, por ejemplo, financiar su inversión. Y los hogares, como fuente de fondos, producen este bien que estoy asumiendo que tiene un precio relativo respecto al bien de consumo igual a 1, y por lo tanto este es el bien que se produce en la economía. Entonces este vende al precio de 1 y este sería el ingreso que recibe la firma, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿qué hace la firma? La firma, por otro lado, puede llevar dinero al próximo periodo, puede llevar deuda pública al próximo periodo, tiene que pagar la deuda que contrajo el periodo anterior con el sector privado, tiene que distribuir los beneficios, porque los beneficios no son de la firma, son beneficios que son del accionista y el accionista es el hogar, tiene que pagar la compensación por el trabajo que contrató, tiene que pagar la compensación por el capital que arrendó, tiene que, por ejemplo, decidir cuánto va a invertir, esta es una decisión que tiene que tomar la firma,
podría ser que la decisión la tome el hogar también, eso lo vamos a ver un poquito más tarde también, que no va a haber cambios en eso, y el hogar, pero la firma puede pagar impuestos. Y por el lado del gobierno, el gobierno lo que hace es que ofrece dinero, que es demandado por las empresas y por los hogares, ofrece deuda, que es demandado por las empresas y los hogares, ¿no es cierto? Y cobra impuestos. Esta es la fuente de ingresos. ¿Qué hace con estos ingresos? Tiene que pagar la deuda que contrajo el periodo anterior por parte de los hogares y por parte de las firmas, estos Bs, ¿no es cierto? Entonces, este B sin superíndice quiere decir simplemente la oferta de deuda. Esta es la demanda por parte de las firmas y esta es la demanda por parte de los hogares, ¿no es cierto? Y esta es la oferta de trabajo, perdón, de dinero que se trajo del periodo anterior, que es obviamente un uso de fondos por parte del gobierno. Y finalmente el gobierno puede decidir cuánto gasta. Lo que hacemos después entonces es consolidamos las restricciones de flujos, perdón, de flujos, ¿sí? Por parte de la fuente de fondos de todos los individuos. Entonces la suma de fuentes tiene que ser mayor o igual al uso de fuentes. Entonces sumamos fuentes y usos y lo que les va a resultar, háganlo por favor con calma en su casa. Acá hay un error, esto debería decir más, acá debería decir más, no debería decir menos. Por lo tanto, acá deberían colocar un más, ¿ya? Y entonces lo que me muestra esto es simplemente que tengo la oferta de dinero, tengo la demanda de dinero, tengo la oferta de bonos, tengo la demanda de bonos, tengo la oferta de bonos, tengo la demanda de bonos, tengo la oferta de deuda privada, tengo la demanda de deuda privada, tengo la oferta de deuda privada, tengo la demanda de demanda privada, tengo la oferta de trabajo, tengo la demanda de trabajo, tengo la oferta de capital, tengo la demanda de capital y por el otro lado tengo la oferta de bienes y tengo la manera en que el bien se destina a ya sea a consumir, a invertir o a gastar. Entonces, como ven, ustedes han consolidado las restricciones y al consolidar las restricciones lo que ha ocurrido es que ustedes van colocando las cosas que son comunes en cada lado y lo que va a ocurrir es que, como ven, esta restricción, por ejemplo, que es con la que partimos en la ISLM, es la restricción que resulta de haber consolidado las restricciones de flujos de cada individuo. Y por lo tanto, entonces acá se determina cuál es el equilibrio del mercado de bienes, acá se determina cuál es el equilibrio en el mercado de capital, que la oferta sea igual a la demanda, 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 etc. Por lo tanto, entonces, esto es lo que nos muestra que consolidando las restricciones, vamos a ver cuáles son las condiciones de market clearing. ¿Qué ocurriría si tuviésemos varios agentes? Eso es lo que vamos a demostrar la próxima clase. Si tuviéramos varios agentes, obviamente lo que hacemos es sumamos todas las fuentes de fondos, sumamos todos los usos de fondos y consolidamos las ofertas y las demandas de todos los agentes. ¿Ok?